Bueno, presentaré al presentador, que soy yo. Mi nombre es Paco, soy militante de la agrupación de profesionales y técnicos del Partido Comunista de España, sección Madrid. Quiero, en primer lugar, agradecer al CAM la disponibilidad que ha mostrado para hacernos las instalaciones. Quiero agradecer a la agrupación en la que milito y al partido en haberse encargado de organizar el acto. Quiero agradeceros a todos y a todas vuestra asistencia y sobre todo quiero agradecer a Lucas y a Alexander su participación. Paso a presentar a ambos ponentes una vez que os relate la estructura del acto. Lucas y Alexander intervendrán, tendremos unos 35 minutos cada uno al respecto y luego abriremos un debate sobre donde podremos comentar y dialogar con ellos las visiones que tengamos específicamente cada uno de nosotros, contrastándolas con las que tengan ellos. Les voy a presentar a ambos dos. Lucas Gutiérrez Rodríguez es doctor en Ecología con mención internacional, habla chino, lo cual me parece altamente meritorio. Mucho. Yo no lo hablo ni siquiera lo entiendo, pero bueno. Es traductor chino, español, inglés, especialista en ciencias y ha vivido 3 años en la República Popular de China. Alexander, que debe significar Alejandro, ha sido mucho más modesto a la hora de manifestar su currículum y lo más que le he sacado es que es sinólogo, activista y redactor del blog Manos Fuera sobre China. Te lo pierdes. Era tu momento de gloria. Así que, sin más, creo que empezará Lucas básicamente hablando de los retos. Pues no, Vale, pues Alexander se va a encargar de lo que es el pasado, que como todos sabéis determina el presente, y luego Lucas nos habla del presente y posiblemente también del posible futuro. Gracias una vez más a todos y a todas por vuestra asistencia. Adelante. Gracias. Hola, sí. Pues la verdad es que esto me ayuda a introducir la exposición porque efectivamente para hacerse una idea del proceso complejo que existe hoy en día, que se marca dentro de un proceso de reforma y apertura que empieza desde hace unos 36 años, es preciso comprender el por qué esas reformas que se han dado del pasado y lo que había pasado antes, incluso para justificar esas reformas. Bueno, como cuestión de tiempo, no hay tiempo para, digamos, explicar lo que ocurre desde el año 49 hasta nuestros días. Entonces, bueno, si luego más tarde hay preguntas con respecto a la etapa, las primeras décadas de la fundación de la República Popular China, pues tal vez podría intentar contestar, ¿no? Pero efectivamente, si fuese un libro, la historia de la República Popular China, digamos que habría 2 grandes partes o habría 2 tomos, ¿no? Entonces sería antes del 79, que es el hito que inicia la llamada reforma y apertura, y después del 79. Y antes sería lo que se podría denominar como la China maoísta, ¿no? Entonces ese punto de inflexión, que realmente ocurre en una sesión plenaria del Partido Comunista, es una fecha muy conocida ahí. Claro, la sesión plenaria del 11º Comité Central, que es en diciembre del 78. Por eso se suele decir que las reformas empiezan en el 79, ¿no? Porque se decide a últimos meses del 78, que es que cuando Deng Xiaoping se hace con el poder en el partido de una forma brillante, con el propio peso de su autoridad teórica, moral e histórica dentro del partido, pronunciando un discurso que se tituló Emancipar la mente, buscar la verdad de los hechos y unirnos poniendo la mirada hacia el futuro. Momento a partir del cual él, sin siquiera ocupar formalmente el cargo más importante del partido, que en ese momento era una cosa que temporalmente se había llamado presidente del partido, que lo ocupaba Juan Guofeng, que había sido elegido por Mao Zedong como su heredero, siguiendo un estilo un poco imperial, ¿no? Y feudal.
él, aún así, desde la sombra va a ser, digamos, no el máximo dirigente, pero la figura de mayor autoridad, mayor influencia dentro del partido. Desde la partida de ahí es cuando, constatando las carencias y limitaciones del anterior modelo socialista que había habido en China, que bueno, que aún así el balance es globalmente positivo, luego ya Lucas puede dar más datos, pero el balance es globalmente positivo. Hoy en día el propio Partido Comunista de China reconoce que su desarrollo actual no sería posible sin las bases industriales sentadas durante los 30 primeros años de la República Popular. Pero constatando ciertas limitaciones y decir una serie de reformas que van a iniciar esta nueva etapa, ¿no? Y en las reformas hay dos decisiones políticas y económicas, hay muchas, pero yo cito dos que son fundamentales para intentar comprender, ¿no?, la asignatura. Lo primero es que después de los, vamos a decirlo, disturbios y los desajustes, desequilibrios y los reveses duros, como fueron los del Gran Salto Adelante, los disturbios de la revolución cultural, del periodo, cuanto menos, de gran inestabilidad, se decide que lo primero es que el trabajo económico va a pasar a ser el eje principal del trabajo del Partido Comunista. Lo cual va a determinar todo lo demás, la política económica, la política nacional, la política internacional, todo. Y se decide restituir cuál es la contradicción principal en China. Me explico. Se decide restituir lo que había sido considerado como contradicción principal de la sociedad china hasta, bueno, a partir de, mejor dicho, el octavo Congreso del Partido, 1956, que es lo que la tradición marxista-leninista había establecido como contradicción principal para, en general, los países que hoy se llamarían de tercer mundo, en aquella época se llamaba países oprimidos por el imperialismo, que es la contradicción entre el subdesarrollo de las fuerzas productivas y las necesidades objetivas del país, ¿no? Incluso los chinos, bueno, Deng Xiaoping lo plantea de una forma incluso más, vamos a decirlo, más gráfica. Decía que la contradicción principal es entre el subdesarrollo de las fuerzas productivas en China. Bueno, recordemos que, pese a que haya avanzado, el año 49 es un país en condiciones de semifeudalismo. Entonces, el subdesarrollo de las fuerzas productivas y la propia población del país. Entonces, es importante comprender que para los chinos su principal debilidad es su propia población, ¿no? Pues hay muchas bocas que... En lugar de esa contradicción principal, en lugar de la que había imperado durante la revolución cultural, e incluso a partir del año 57, cuando Mao Zedong dio un bandazo de 180 grados, estableciendo, a mi juicio erróneamente, que la contradicción principal es la contradicción de burguesía, entre burguesía y proletariado. Contradicción que podría ser principal en un país como España actualmente, así eso es evidente, pero no en un país tan atrasado como China, ¿no? Lo cual no quiere decir que hoy el Partido Comunista de China niegue que exista la contradicción burguesía-proletariado. Entonces, en ese contexto se toman una serie de reformas, las primeras a partir de finales de los años 70, en varios sectores de la economía. La primera es la reforma agraria, o sea, la primera que yo considero destacable, que tiene que instaura en el campo el llamado sistema de contrato por responsabilidad familiar, digamos que. Pues en oposición al anterior modelo que había habido, primero de granjas cooperativas y luego de comunas populares, luego más tarde, si hace falta, puedo explicar qué fueron las comunas populares, que eso ya eran macro granjas cooperativas, en un proceso muy lento, muy lento. A los chinos les gusta mucho explicar, sintetizar cosas que se podrían decir en otras condiciones con muchas palabras, con una metáfora simple. Ellos decían, en la cuestión de la economía agraria, atravesar el río agarrando piedra por piedra. Empiezan no imponiendo, porque es un proceso que viene desde la base, autorizan el partido,
en la provincia de Anhui un modelo en el cual la tierra va a ser explotada individualmente por cabeza de familia, digamos. Cada cabeza de familia siendo responsable de sus propias pérdidas y ganancias y empezando a instaurar mecanismos de mercado. Bueno, tampoco puedo detenerme en todos los detalles, pero sí, bueno, se instauran mecanismos como, por ejemplo, durante un cierto tiempo hay una cuota obligatoria de entrega al Estado y si se supera esa cuota, pues entonces ya se vende a precios de mercado, tal, o incluso con un sobreprecio, ¿no? Bueno, aparte se permiten también cosas que no estaban tan autorizadas antes, cosas para las cuales no había tanta flexibilidad, que es autorizar que los campesinos pudieran dedicarse a actividades de silvicultura, artesanía, tal, en fin. Empresas bueno, cooperativas privadas en el campo, ¿no? Pero siendo la tierra todavía propiedad del Estado, eso es muy importante, y eso dura hasta hoy. Los campesinos también tenían derecho incluso a arrendar, si querían, ese derecho a explotar una parcela de tierra. Pero, lo recalco, la tierra en China sigue siendo propiedad del Estado, incluso en 2016. Eso es fundamental. Bueno, eso tiene como consecuencia, evidentemente, bueno, es un éxito total. La renta del campo crece exponencialmente. China se acerca, consigue la autosuficiencia alimentaria, se consiguen cifras de cosechas de cereales nunca vistas durante la etapa maoísta. Y como el otro día me comentó, de hecho, el propio compañero Lucas, la diferencia de renta entre campo y ciudad, estamos hablando de los años 80, no estoy diciendo hoy, se reduce más que nunca antes durante la etapa maoísta. Esto es una primera medida, ¿no? Hay más, pero yo he citado tres. Está esa, luego está un proceso de diversificación de la propiedad, para dinamizar la economía. Se empieza a tolerar la propiedad privada en ciertos sectores industriales, aunque ahí, bueno, en ese momento todavía es una cosa moderada en comparación con la época actual, y los negocios por cuenta propia, en un proceso que de alguna forma también, sabiendo que las comparaciones son odiosas, puede tiene un parecido con Cuba actualmente. Hay que saber que, por ejemplo, ante la Revolución Cultural estaba prohibido tener una tetería por iniciativa propia o llevar a un restaurante. Esto para los chinos es importante porque ellos son muy pedagógicos. En una exposición que hay en el Museo Nacional de China, que está al este de la Plaza de Tiananmen, una exposición maravillosa que se llama El rejuvenecimiento de una nación. En una vitrina, bueno, te explican la reforma de la apertura, te explican también todo lo que hubo antes, incluso desde el siglo XIX, ¿no? Pero en una vitrina te pone, esto es real, esto es la primera tetera de la primera tetería privada que hubo en Pekín, tal. Entonces, no, pues eso es importante porque esto es una opinión personal. Si ya eso, que tú entras a un restaurante y te atendiera un funcionario del Estado, perdón, creo yo, ya era una aberración en la Unión Soviética, en mi opinión, pues no digamos ya en un país como China. Y tercera medida que cabe la pena citar es la de la apertura de las famosas zonas económicas especiales. Zonas, digamos, libres de trabas burocráticas y con algún incentivo fiscal para la inversión privada. Porque otro problema que había tenido, por ejemplo, el modelo chino, y que fue agravado enormemente durante la Revolución Cultural, es el problema del atraso tecnológico. Sabiendo que China partía de condiciones de semifeudalismo y semicolonialismo del continente, sabiendo que ha habido otros factores, por ejemplo, la decisión de la Unión Soviética de retirar sus técnicos y consejeros
de ahí, unilateralmente, creo que en el 59, la propia revolución cultural. Bueno, en fin, aunque se habían conseguido logros importantes, por ejemplo, bueno, satélite del espacio en el 71, hacerse con la bomba de uranio en el 64 y la bomba de hidrógeno en el 69, que es impresionante y en plena revolución cultural. Aún así, la brecha tecnológica entre China y los países del capitalismo desarrollado había crecido. Y no solamente con esos países, sino también con la propia Unión Soviética. Eso en un país que se reclama de socialismo es un problema muy grave. Entonces, estas zonas se abren para que China, digamos, abra sus ventanas al mundo occidental. Bueno, occidental, aunque realmente durante mucho tiempo la mayor parte de la inversión privada extranjera viene de Hong Kong y Taiwán. O sea, que vienen desde ellos mismos realmente. Lo necesitan, digamos, para, bueno, lo primero para transferir tecnología. Eso Deng Xiaoping también lo explicaba muy bien con una metáfora bonita. Decía, es necesario que abramos las ventanas, pero debemos procurar que entren mosquitos. Serviría también, o sea, está pensado para conseguir una mano de obra más cualificada, aprender de los métodos de gestión de Occidente, comercialización, tal, incluso de los métodos de gestión financiera de los bancos, lo cual no significa que se hayan privatizado los bancos, en absoluto. Entre los 10 primeros bancos del mundo hay 3 que son chinos y los 3 son públicos. Pero sí, la lógica es esa, ¿no? Deng Xiaoping decía que había que aprender de todo lo bueno, todo lo más avanzado de Occidente en todos sentidos, la ciencia también, sin, por ello, convertirnos en un país capitalista. Y efectivamente, la transferencia de tecnología se opera y se ha operado, y yo personalmente creo que si no se hubiese hecho eso, la condición actual de China como segunda potencia económica del mundo habría sido imposible. Un paréntesis, algunos podrán pensar que esto es una tradición al socialismo. Entonces yo, y esto que luego también pueda servir para un futuro debate, yo les digo, ¿por qué China o cualquier otro país atrasado del mundo debería gastar dinero, tiempo, en innovar, crear una tecnología que ya existe en Occidente? Es mi reflexión. Entonces avanzamos en el tiempo y llegamos a los años 80. Aquí lo que voy a ser más breve para hablar de los años 80. Lo que cabe mencionar es la reforma de las empresas estatales, reforma a partir de la cual se van a convertir en sociedades por acciones, en el proceso, siempre en el mismo proceso de diversificar, flexibilizar la propiedad, pero una vez más, no significa que se venden la totalidad de las empresas estatales, ni mucho menos, y orientando digamos, la economía china hacia lo que en un primer momento se llamó socialismo de mercado. Socialismo de mercado que, por cierto, de alguna forma se había intentado también durante la Unión Soviética de Brezhnev, ¿no? Con la famosa reforma Kosygin del año 65. Bueno, con un socialismo de mercado del cual las empresas fueran responsables, al igual que para las familias campesinas, de sus pérdidas de ganancias y buscaran la rentabilidad como, digamos, forma de desarrollar las fuerzas productivas, haciendo que las empresas fueran lo más eficientes, ¿no? Luego, el por qué en la Unión Soviética el remedio fue peor que la enfermedad y en China funcionó mejor, eso es otro debate, ¿no? Yo no tengo la respuesta. No obstante, sigue siendo, la planificación sigue siendo muy importante en aquel momento, y los teóricos del partido, la consigna que manejan para describir lo que se está haciendo es que la planificación es lo primero y el mercado es lo auxiliar,
o la metáfora de Chen Yun. Chen Yun era un dirigente histórico de la primera generación de dirigentes, que por cierto luego fue bastante crítico con algunas reformas de Deng, por cierto, de la metáfora del pájaro a la jaula. Si la planificación es la jaula, pues el mercado es el pájaro. Entonces, bueno, es un proceso en el cual incluso al principio se combinan precios de venta y compra de bienes de producción y bienes de consumo fijados por el plan con precios de mercado. Pero, bueno, ese proceso genera problemas de inflación, entre otras cosas, de corrupción, y llega la crisis de Tiananmen. Bueno, crisis de Tiananmen, que es verdad que tuvo un origen bastante heteróclito, había de todo ahí, pero bueno, mi posición es que en última instancia los que abandonaron el movimiento fueron los prooccidentales y los propietaristas. Y mientras el mismo año la gente desfilaba en las calles de Berlín, de Praga, de Varsovia, consciente o inconscientemente buscando la liquidación del socialismo, digamos que el imperialismo esperaba que ocurriese lo mismo en Pekín en ese momento. La diferencia con Berlín Este es que ahí fracasa el proceso contrarrevolucionario. Y esto es muy importante si queremos comprender qué es hoy China. Es que, insisto, lo que triunfó en Berlín, lo que triunfó en Checoslovaquia, en Polonia, en Hungría, etcétera, etcétera, fracasa en Pekín. Hay un movimiento hacia la izquierda, luego puedo explicar por qué digo que hubo un movimiento hacia la izquierda, porque eso entiende que hubo un movimiento hacia la derecha anteriormente, con los secretarios Hu Yaobang y Zhao Ziyang, que no obstante Deng Xiaoping en el año 92 frena para decir que hay que continuar con las reformas. Y en el año 92, que es el contexto difícil para China y para muchos países del mundo, por cierto, en el año 92 se celebra el 14º Congreso del Partido, en el cual ya se va a establecer definitivamente que no es simplemente un socialismo de mercado, sino que lo iban a llamar socialismo con características chinas. No lo dicen porque crean que la aplicación del marxismo a China sea diferente en China porque ellos son así, sino que lo dicen porque es un modelo económico que nunca se había experimentado antes, ¿no? Entonces la justicia, eso es la razón de tal expresión, ¿no? Entonces, en ese momento, a partir de ese momento, el mercado en los lineamientos del partido se va a llegar a considerar fundamental. Ahora se considera decisivo, desde 2013, pero en ese momento era fundamental. Se convierte plenamente en una economía de mercado regulada por el Estado. ¿Por qué digo que se convierte plenamente en una economía de mercado? Aunque siga una planificación indicativa, de hecho ese es el secreto del éxito chino, porque sigue habiendo planificación, sigue habiendo planes quinquenales, ahora están en el plan quinquenal número 13, los precios se fijan por el mercado. Pero no solamente se compite en el mercado entre empresas privadas, muchas de las cuales, por cierto, están bajo control del Estado por un sistema de participación público-privada, sino que las propias empresas estatales también compiten entre ellas. Entonces, la planificación es lo primero y el mercado auxiliar se pasa a otra consigna que elabora la dirigencia china, que es que el mercado regula a las empresas, pero el Estado regula el mercado. Bueno, pues a partir de ahí ocurre incluso algo que es tal vez discutible para muchos. A mediados de los años 90, bueno, entre finales de los años 90 y principios del siglo XXI, dentro del marco y muy importante de ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio, un proceso de privatización en masa de muchas empresas estatales. A partir de ese momento es cuando el número de empresas privadas, numéricamente hablando, no por su proporción al PIB, que es lo importante, que no es lo mismo, pero numéricamente
hay más empresas privadas que públicas a partir de ese proceso. Proceso que siguió la consigna del primer ministro, ¿cómo se dice? Churumji. Dejar ir a las pequeñas y quedar con las grandes. Bueno, yo quisiera señalar varias cosas. Una cosa que se me ha olvidado decir, pero se puede estar de acuerdo o no con esos procesos, con esas decisiones, pero hay que tener en cuenta varias cosas. 92, se cae el campo socialista. Aunque China había estado aislada del campo socialista durante mucho tiempo, al 89, bueno, a partir de la muerte de Brezhnev básicamente, China y la Unión Soviética empiezan a tener algún intercambio comercial, pero a partir del 89, Gorbachev visita Pekín. Y ahí se restablecen relaciones cordiales, por no decir fraternales. Y hasta el año 91 pasan 2 años, que no es poco tiempo. Un poco tiempo en el cual yo creo que China sí que esperaba hacer cosas con la Unión Soviética. Pero independientemente de las buenas o malas relaciones con la Unión Soviética, había un contexto ideológico de derrota ideológica política muy fuerte del socialismo en el mundo. Si eso afectó a partidos comunistas, por ejemplo en España, ¿cómo lo va a afectar también al Partido Comunista de China? Entonces, como plantea, por ejemplo, el filósofo marxista italiano Domenico Rosurdo, se puede comprender que se haya querido privatizar esas empresas no estratégicas para, de alguna forma, preparar el ingreso a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, para, digamos, acreditar que era suficientemente una economía de mercado, etc. Es que a China le impusieron muchas más condiciones para ingresar que a otros países. Por ejemplo, Cuba está en la OMC desde el año 95, Vietnam, si no me equivoco, desde el año 98, pero China entró en el 2001. Pero lo cierto es que sí que rompo una lanza a favor de la dirigencia china. Justificaron la privatización de esas empresas para centrarse en las grandes. Y efectivamente, hoy las empresas estatales que gobiernan los sectores estratégicos de la economía china son auténticos mastodontes que incluso pueden permitirse ir más allá de sus fronteras y que funcionan bastante bien, ¿no? Hace poco se salió la lista de la revista Fortune, que cada año hace la lista de las 500 mayores empresas del mundo, y había bastantes empresas chinas, y entre los primeros puestos eran empresas del Estado, ¿no? Y es cierto, ellos lo llaman así socialismo con características chinas porque, pese a todo, siguen controlando el sistema monetario, la banca y sectores estratégicos como la industria pesada, los metales ferrosos y no ferrosos, aeronáutica, energía, distribución, automóvil, construcción, incluso aseguradoras también. Bueno, hay cosas que se me olvidan, ¿no? Y bueno, pues voy terminando con algunas reflexiones. Creo que, porque no quiero tampoco explayarme completamente para luego dar lugar al debate, no sé si surge. Primer punto importante sobre lo que yo opino de China. Creo que China ha resuelto, ha dado una solución al problema que afrontan y que afrontarán muchos países de cómo construir socialismo, o por lo menos plantear el socialismo en un país atrasado. Entonces, eso es la situación de la mayoría inmensa de países del mundo, no es la situación de España ni de Estados Unidos. Después, lo que hoy en China es en 2016 no se deduce automáticamente de las reformas del 79.
Se criticó mucho a Deng Xiaoping por su famosa frase, gato negro o gato blanco, lo importante es que pueda cazar ratones, pero esa frase es, en mi opinión, irreprochable porque es simplemente la puesta en práctica de las leyes de materialismo histórico. En tercer punto, China, y esto es importante para la izquierda, más allá de que haya cuestiones que puedan gustar más, gustar menos, China ha conseguido ser la segunda potencia económica del mundo, algunos dicen que la primera, o sea, importante, sacando la pobreza, los datos varían según quien lo diga. Entonces, prefiero entonces citar los datos que dio el presidente Xi Jinping en la conferencia de la ONU por el 70 aniversario de la fundación de la ONU, que es una cifra que da él a la baja, 525 millones de personas que han salido de la pobreza. Si hacéis el cálculo, son bastantes veces la población en España. Por eso lo ha conseguido, haciendo con medidas económicas que son exactamente lo contrario de lo que aquí nos quiere imponer el dogma neoliberal. Es importante reflexionar sobre el hecho de que desde cierta extrema izquierda y desde los medios de capital, que en esa cuestión curiosamente parecen coincidir muchas veces, hay que fijarse que es muy curioso que si se dice que China es comunista o que es capitalista tan pronto como... O sea, que tan pronto se dice que es comunista como que es capitalista, en función de lo que interese. Es decir, si te van a decir que infringe los derechos humanos, por ejemplo, te van a decir que es comunista, tal. O que solamente te permite tener 2 hijos, antes era 1, pero hace poco son 2, porque es un sistema totalitario comunista. Ah, pero entonces, ¿y el éxito económico? Ah, porque eso es capitalista. Porque es libre mercado, porque es capitalista. Creo que los comunistas que asumen ese discurso son rehenes del discurso del fin de la historia de Francis Fukuyama. Y cuarto punto, creo que sin llegar a ser el referente ideológico, podemos decir, o político, que era la Unión Soviética anteriormente, aún así, como creo que China juega un papel positivo en la esfera internacional, solamente porque defiende los llamados 5 principios de la coexistencia pacífica. Bien, por ejemplo, el compañero Alberto Garzón, que en un artículo que no sé cómo lo publicó, dijo que hoy defender los derechos humanos acababa siendo irónicamente revolucionario. En el mundo actual, defender la coexistencia pacífica, que fueron enunciados en la conferencia de Bandung del movimiento de los no alineados en el año 55, eso es, hoy en día, bueno, no voy a decir que eso cumple un papel revolucionario, pero por lo menos supone un contrapeso muy fuerte a la hegemonía del imperialismo, ¿no? Me refiero a los 5 principios de coexistencia pacífica, de relaciones económicas de ganar-ganar, no injerencia en los asuntos internos de otro país, y los otros 2 principios no me acuerdo ya. Yo creo que hasta ahora demostrado que los lleva a rajatabla. Y eso creo que es bueno, eso evidentemente no va a ser suficiente para arreglar nuestros problemas aquí en España, ¿no? Pero creo que eso es una cuestión que hay que tener en cuenta, y con eso ya termino. Muchas gracias, Alexander. Escuchándole me acordé hace 2 o 3 años en unas conferencias tecnológicas, un directivo de una compañía americana me comentó algo, y luego se lo comentó a la audiencia. Empezó diciendo, si alguno de ustedes cree que su empresa es la mejor entre 1 millón, en China hay 1.300, como esa. Creo que es bueno para tomar perspectivas
respecto al país sobre el cual estamos tratando. Una vez más, reiterarte las gracias a Alexander y le dejo la palabra al compañero Lucas. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues yo quisiera empezar comentando brevemente cómo planteo mi aportación al debate de hoy, que quiero estructurar decido plantear en tres partes. La primera, quisiera plantear un poco el panorama general de China para que podamos tener elementos para el debate posterior y hacer un breve repaso a lo que ha sido la historia del siglo XX de China, de dónde ha partido China y lo que se ha convertido hoy, lo que es hoy. Esa será la segunda parte de mi intervención, en la que hablaré de retos actuales de la República Popular China y de su sociedad. Y finalmente haré algunas reflexiones de cara al futuro de China y su posible aportación en el contexto global. Bien, como todos sabréis, China es el tercer país en extensión de superficie del mundo. Quería dar algunos datos, por ejemplo, 9,7 millones de kilómetros cuadrados, es ligeramente más extensa que Estados Unidos, y es un país que se encuentra entre los 8 grandes países de biodiversidad del planeta. Hay una gran biodiversidad de ecosistemas que abarcan desde desiertos en el noroeste de China hasta las praderas de la Mongolia interior, la cordillera de los Himalaya, el techo del mundo. Abarca la mayor superficie de bosque subtropical del planeta, y luego tiene ecosistemas extremos como son los bosques boreales del noreste y bosques tropicales en el extremo sur del país. Bueno, hablar de China supone hablar de muchas cosas, empezando porque tiene casi 1.400 millones de personas, lo cual nos habla de la complejidad, ¿no? A la hora de... No es sencillo hablar de China, o sea, hay muchos contrastes, como a nivel geográfico, muchos contrastes también sociales, y decir que hoy China tiene un índice de desarrollo humano, ha logrado un índice de desarrollo humano medio alto, tiene 0,71 en ese índice, que es un ranking internacional, que se calcula a partir de pues, lo que es la renta per cápita, la tasa de alfabetización y la esperanza de vida, ¿no? Esperanza de vida, China tiene 75 años ya de esperanza de vida, no es de media del país, con 1.400 millones. En términos de alfabetización está el 95%, y renta per cápita ya supera en términos de paridad de compra los 11.400 dólares estadounidenses. Bien, evidentemente estos son logros que ha conseguido China en sus más de 60 años de historia de la República Popular, y no obstante creo que es un poco lo que voy a hablar también en mi intervención, que son los retos. Creo que es bueno poner el contrapunto para iniciar un debate posterior. Tiene un nivel de desigualdad considerable China, tiene un 0,47 de coeficiente Gini, que lo incluye entre los países con mayor desigualdad del mundo, ¿no? Creo que es un punto sobre el que debemos reflexionar. Está inmersa China en un proceso de creciente urbanización. Desde 2011 ya supera la población urbana a la población rural, y claro, eso tiene sus implicaciones sociales e implicaciones ecológicas, de las que hablaré también posteriormente. Tiene una tasa de desempleo baja, tiene una tasa de desempleo de solo del 4%, y se ha convertido en la segunda economía mundial, valorada en un Producto Interior Bruto de más de 60 trillones 10 elevado a 12 de dólares estadounidenses. Bueno, yo también quisiera hacer una pequeña reflexión de por dónde voy a enfocar el debate, ¿no? Porque
creo que es bueno sentar un poco las bases para después lanzar las ideas y por dónde quiero enfocar lo que son los datos. Yo creo que como comunistas tenemos que reflexionar sobre el papel del proyecto alternativo que representa el socialismo al capitalismo, ¿no? Eso significa, en mi opinión, que nuestro papel no debe ser aspirar a hacer mejor lo que hace el capitalismo, que es la acumulación capitalista. No consiste en acumular mejor o tal, sino aspirar a trascender ese sistema, tanto la vertiente social como la vertiente ecológica. Sé que esto es, probablemente en el contexto actual, muy ambicioso, ¿no? Pero bueno, como referente creo que no está mal, ¿no? Para sentar las bases del debate y discutir, ¿no? Hablar de estos temas. Por tanto, creo que es bueno confrontar valores como la cooperación frente a la competencia en un horizonte emancipatorio de clase que también al mismo tiempo se inserte dentro de los límites biofísicos de este planeta que bueno, pues que el capitalismo está destrozando. Entonces, bueno, este es un poco el planteamiento inicial que quiero hacer para abordar ahora el tema de la evolución de China, ¿no? En su reciente historia. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que para hablar de China hoy hay que saber de dónde viene, ¿no? Los orígenes de China, de la Revolución China, se establecen a principios del siglo XX, que era un país que creo que es justo y digno decirlo, porque estaba machacado por el imperialismo occidental, ruso y japonés, en una época de decadencia absoluta del imperio chino, donde se produce una gran movilización de la juventud china a partir de distintas ideologías, ¿no? En primer lugar se funda lo que se llamó el Tongnonghue, que dio lugar a la fundación del Partido Nacionalista Chino, dirigido por Sun Yat-sen, que fue el que consigue derrocar el imperio chino en 1911, y en esa década de los 10 de principios del siglo se produce una amplia actividad estudiantil. Por ejemplo, está ahí guardado el trabajo teórico también de una revista que se llamaba La Juventud, de la cual emergerían diversos cuadros del Partido Comunista, que se fundó ya en 1921. En 1919, es importante decirlo, tiene su significación el movimiento del 4 de mayo, que protestó fundamentalmente por la gran injusticia que impusieron las potencias europeas a China, que asumieron el paso del control de los puertos de Shandong, lo dejaron en la órbita japonesa, básicamente. Entonces los estudiantes chinos se rebelaron, salieron a las calles, obviamente indignados por aquello, y fue en ese contexto cuando se funda el Partido Comunista Chino, cuando estaban diversos dirigentes como por ejemplo Chen Duxiu, Li Dachao, que también era otro de los fundadores. También fue ganando su ascenso en liderazgo Mao Zedong, y cabe destacar la presencia de una militante comunista china que fue pionera, que es Zhang Jinyu, que participó ya en el segundo, tercer y cuarto congreso del partido, que participó en las huelgas de Shanghái de textiles con movimientos obreros de mujeres, y que bueno, pues la detuvieron en 1928 en la zona francesa, quiero recordar, de Shanghái, y la dejaron vendida a la policía de entonces y la ejecutaron el 1 de mayo de 1928. Bueno, hay que decir que en ese momento el Partido Comunista y el Partido Nacionalista hicieron un frente unido frente a los señores de la guerra,
que el Partido Nacionalista con Chiang Kai-shek rompió atacando a las bases comunistas de Shanghái en 1927. El Partido Comunista fue derrotado, el movimiento comunista fue derrotado en las ciudades y fue entonces cuando se repliega hacia las zonas rurales, hacia el campo. Aquí está la primera gran aportación del comunismo chino, que fue entender que el campesinado tendría un papel fundamental en la revolución. Y bueno, pues posteriormente se produce, después de esa ruptura, la larga marcha del partido, que fue la que le dio un gran carisma entre 1934 y 1935, cuando se desplazan hacia el interior del país y llegan a la provincia del norte de China, en Shanxi. Ahí se establecen las bases. Después sucede la invasión japonesa, que hay que recordar que empieza en 1931 en Manchuria. Después se vuelven a agrupar, a aliar el Partido Nacionalista y el Comunista en un frente único que dura hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, en este sentido yo creo que para hacer justicia a lo que poco se conoce en Occidente, ¿no? Aquí tenemos también, desgraciadamente, la nefasta tragedia del nazismo. Pues allí en China tuvieron la invasión japonesa, que fue salvaje, que en la ciudad de Nanjing concretamente supuso la tortura, violación y asesinato de 300.000 personas, ¿no? Las cifras son dramáticas, ¿no? Y con esta breve presentación de lo que supuso la primera mitad del siglo XX de China, quería recalcar esa capacidad que tenía este país y esa sociedad para remontarse, superar el imperialismo y crear las condiciones necesarias para su propia autodeterminación, básicamente. No obstante, tenía una herencia muy pesada de eso y se proclama la República Popular el 1 de octubre de 1949. Lo primero que se hace es la reforma agraria, de lo que hablaba Alex antes, que fue la colectivización gradual de la tierra, que es una de las grandes conquistas de la sociedad china, que ha permitido también esa salida de tantos millones de personas de la pobreza. Otra cosa que se hace inmediatamente después de la República Popular, de fundarla, fue la elaboración de la nueva ley de matrimonio, que se aplica a las zonas rurales. O sea, esa nueva ley de matrimonio tuvo una resistencia brutal en el campo, porque básicamente lo que servía era para reajustar, redefinir las relaciones entre mujeres y hombres, ¿no? Esa fue probablemente la mayor contribución de la China de Mao, que fue despertar la conciencia de la sociedad para permitir el acceso de las mujeres a una mejor situación y una mejor calidad de vida. Como breve reflexión y balance de la época maoísta, creo que, bueno, empezaría diciendo que se consiguió la unificación territorial de la República Popular y el fortalecimiento de la soberanía nacional, algo que era un país que estaba completamente faccionado entre señores de la guerra, guerras internas entre actores imperialistas. Eso se consigue y de hecho en la década de los 70 se consigue su hueco en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? que no es poco. No obstante, hay que ser claros, el coste humano de la época maoísta fue muy elevado, fundamentalmente debido a lo que ha dicho Alex, que es el gran salto adelante, que fue un programa fallido que desembocó, unido a desastres naturales también, factores humanos y naturales, en una hambruna de dimensiones devastadoras, ¿no? Y bueno, también tuvo un coste ecológico considerable, aunque ha sido menor comparativamente al que ha venido después, ¿no? Por otros factores que comentaré. Con todo, se produjo una mejora cualitativa de la esperanza de vida a mediados de los 70. China tenía en 1940 una esperanza de vida de 36 años y en el 76, cuando va a empezar la reforma,
ya tenía 68 años de esperanza de vida. Supuso un incremento de 30 años de esperanza de vida en 25 años, básicamente. También el acceso a la educación, a conseguir alfabetizar, caracterizar, mejor dicho, a la población china, pues eran indicadores que, bueno, hay algunos estudios comparativos entre China y países del tercer mundo de la época que ponen de manifiesto como, para ser un país con unos ingresos muy bajos en esa época y un nivel de consumo constreñido, había conseguido ciertas cosas interesantes, ¿no? Otra cosa que se consiguió fue tener el control de los sectores estratégicos del país y de la economía, a partir de la cual fue posible, lo que ha comentado Alex, plantear la reforma y apertura del país, ¿no? Como logros de la reforma y apertura, pues construida sobre la base anterior, por supuesto, pues hay que decir lo que ha comentado Alex, que más de 500 millones de personas salieron de la pobreza en 20-25 años, ¿no? Fundamentalmente, la mitad de ellos, unos 250 millones de personas, en los primeros 6 años de reforma entre 1978 y, bueno, 8 por ahí, o 84 o 85, ¿no? La distancia entre campo y ciudad se reduce, se cuadruplica el consumo de la renta per cápita de las familias campesinas en 25 años y se triplica el consumo per cápita de las familias urbanas, ¿no? en el mismo periodo. Entonces, estamos hablando de cifras espectaculares, ¿no? En ese sentido. Bueno, ha comentado Alex también el tema del sistema de responsabilidad familiar. Decir que, bueno, que ese sistema se ha sustentado, como él ha dicho también, sobre la propiedad colectiva de la tierra, que hoy en día todavía existe. La propiedad de la tierra es o bien del Estado o de los colectivos rurales, lo que permite tener una red de seguridad, un colchón económico en caso de que, pues, por ejemplo, un trabajador que se ha ido a la ciudad le despidan, puede volver al pueblo y arar la tierra, ¿no? Eso es importante y creo que hay que incidir en ello. Luego, sobre las privatizaciones de las empresas colectivas y estatales durante los 90, pues es cierto que se produjo casi 30 millones de despidos entre el año 98 y 2003, reduciendo esas empresas más pequeñas y de mediana escala, lo cual tuvo un impacto considerable, ¿no? Y hay que decir que, bueno, en ese momento la correlación de fuerzas entre los trabajadores chinos y su clase empresarial empezaba a reequilibrarse en favor de la empresarial de alguna manera, lo cual se manifiesta en la teoría de los 3 representantes, ¿no? De Jiang Zemin, que es que la expone en el 1 de julio de 2011, que se basan en 3 ideas fundamentales. Una, los 3 representantes como las fuerzas productivas avanzadas, lo cual da pie a la apertura del partido a empresarios. 2, la cultura china avanzada. Y 3, los intereses fundamentales de la inmensa mayoría del pueblo chino. Es obvio, como ha dicho Alex, que el contexto en que se produce esto ya no estaba en la Unión Soviética. El contexto internacional era muy desfavorable, pero creo que hay que ponerlo sobre la mesa para el debate, ¿no? El discurso era más interclasista en esa época y ya, de alguna manera, el papel clásico en el marxismo atribuido al proletariado o a los campesinos, en el caso de marxismo chino, se ve relegado a otro lugar, ¿no? Se hace más hincapié en el interclasismo del partido en ese momento, ¿no? Y posteriormente, breves momentos después, se produce la entrada de la Organización Mundial del Comercio. No obstante, hay que decir que después de Jiang Zemin vino el gobierno de Hu Jintao y de Wen Jiabao, que supuso
focalizar el desarrollo de las zonas rurales, reducir los impuestos a los campesinos, centrarse en medidas en materia laboral y seguridad social y reforzar los programas ambientales de gran escala que se habían iniciado a consecuencia de las graves inundaciones de 1998. Esas inundaciones se quedó el país patas arriba, bloqueado, se produjo por el efecto del Niño, entre otras cosas, por la erosión acumulada de décadas, por la deforestación de las laderas, y se deciden lanzar programas de gran envergadura forestal, ¿no? Entonces, un poco recalcando lo que tiene China en la actualidad, ya que es el gobierno de Xi Jinping y Li Keqiang, pues, ¿qué tiene China? Fundamentalmente tiene los sectores estratégicos en manos del Estado, como es la banca, las telecomunicaciones, la energía, una capacidad de planificación a largo plazo y poder planificar la inversiones estratégicas. Ello ha permitido sortear mucho mejor la crisis de 2008 que en el mundo occidental capitalista y reorientar su economía que había estado dominada por el peso de las exportaciones y creciente peso del capital frente a los salarios y el consumo, reorientar hacia tratar de expandir la demanda interna. Ese es un poco el objetivo que tiene ahora mismo China, que es duplicar el Producto Interior Bruto y la renta per cápita entre 2010 y 2020. Eso, por supuesto, tiene otra serie de implicaciones ecológicas de las que también tenemos que hablar, ¿no? Entonces, bueno, China, como ha dicho Alex, ha conseguido también un desarrollo impresionante de la ciencia y la tecnología. Invierte más del 2% anual en este sector y tiene el objetivo de que en 2020 invierta el 2,5%. Delante de China, en porcentaje, está Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y Francia. Es en términos relativos de inversión, ¿no? La potencia tecnológica de China va en aumento. Entonces, ¿qué pasa? Que China está en un proceso de urbanización, de acumulación y crecimiento económico que también es un poco sobre lo que voy a hablar a continuación. Está poniendo una presión importante sobre la desigualdad social, por un lado, y sobre la degradación ambiental. Son dos ejes que creo que es bueno debatir y aportar alguna información al respecto, ¿no? Y luego, bueno, pues está sometida China también a fuertes presiones en cuanto a mercantilizar más su economía, privatizaciones, que el gobierno se reserva el derecho de los sectores estratégicos, pero es cierto que hay presiones tanto externas de Europa y Estados Unidos que cada vez quieren más atraerse a China hacia ese modelo capitalista, y también hay presiones internas, ¿no? Y creo que eso es bueno que lo digamos.